Bueno, kaixo egunon. Bale, a ber. Ongi etorri, EH Bilduren bigarren kongresuaren itxiera ekitaldi honetara. Ni Araceli Díez de Albeniz Kerejeta naiz, eksperta bat. Horrekin nahikoa da, esatea. Bakizez pentsatuko zuten Kerejeta kurekin. Bueno, saiatu naizka jartzen, baina orduan esatute dela Kerejeta. Eta nera amak esaten duen bezala, txakurraren bibolina. Ez. Bueno, EH Bildu kontratatu nahu azken 10 urtetako balorazioa egiteko. Asko aldatu gera 10 urtetan, non ginean? Duela 10 urte, ni seguraski pedo. Oraindik ez. Kosi barko da. Baina, bueno, denak evoluzionatu dugu modu batean edo bestean. Guazen ikuste adibidez, Oskar Matute. Oskar Matute, mentxe daukagu, lehen eta orain. Igual dago. Asko jota ietxuria, baina bida ez dela aldatu, postura ere ez dula aldatu, bida. Bida? Ez aldatu. Baina hemen ikusten da EH Bilduren balio importante badela ezkerrekoa. Esatu berak, ezkerra naiz. Ezkerra, ja fisikoki ari gara esaten, komunikatiboki oso interesgarria da. Guazen ikustea Bakartxo Ruiz. Hemen. Bakartxo, eta orain. Bakarri jakin da nora begirari zinean, Bakartxo. Gero. Vale. Baina ikusten da hemen, Bakartxok evoluzionatu duen arren ikusten dira hemen esentziak. Hau da, jertxe iguala. Hemen ikusten dugu EH Bildu zer dela ekologista, berrerabilgarria, berdea gera. Osondo, Bakartxo, zurekin. Komunikatiboki, power. Guazen orain, Mikel Otero. Jurroaren ordezkari nagusia, lehen eta orain. Piratak. Mikel. A ber, hemen, bakoitza aurrera, atope honekin, ikusten da EH Bilduren nundik datorren ere. Denok pasa dugu epoka hau. Osondo, Mikel. Hemen ikusten da ideietan finkoa. Ere, dela EH Bildu, osondo. Guazen orain, Mayorga Ramirez egin, bida, hemen ikusten zaio horpegiat, hemen ez. Ni baki gertatu zaio Mayorgari. Berari izan zen aioetako bat esan zuna, pandemia amaitzea moztuko dut. Ja, denok uste genuen, hilabete iraungo zula honek, ezta? Ba ez. Baina hemen ikusten da balio bat oso interesgarria zer da, erabaki bat hartu eta ondorio guztiekin aurrera. Mayorga, ni zurekin nago, por si acaso jun koletero batzuk erosten. Guazen orain, Arnaldo tegirekin, nun zegoen Arnaldo duela 10 urte. Ja, bateragune, txalobero bat, guztie hoiei eta prozesu guztietan dauden kide guztiei. Baina, Arnaldo, hobeto zaude, bida! Ze ondo, ze pozik, Bai, Arnaldo zer ordezkatzen du? Memoria eta burrukatzen, ja urtetxo batzuk ere baituzu, Arnaldo? Eta guazen azkenik, Maialen. Bedame. Eta bida orain. Igual dago. Badago ezaugarri bat ez duna aldatu inoiz, eta mesedez Maialen ez aldatu zure ahotsa. Ze euskera, ze bustidurak esateko modu, ez dut. Nere lagun bikoizlari batek beti esaten du, bida, esan du ez dut. Zer horret esatuko luke Maialenek balioz interesgarri bat dela euskera. Berdon, Maialen, ni zurekin, Ni zurekin. Osondo. Evoluzioa ona izan da EH Bildurena, bidamen gaude, Beken, luxua aretoan, hemen txegaude, bengo bati konturatu da Bilbon indarra jarri behar direla, EH Bildu, osondo. Mertxanda isinean ere hobetu dugu, lehen bilkide berri ematen zitzaien, hau. Ditu, 2 puntito. Ez, hortan hobetu dugu, hemen ja gatoz honekin. Hemen txedaukat. Botegi. Haz clic en SMS para enviar un SMS sospechoso a todas las Virus, soluzionatuko jazute hau, ezta? Vale, bueno, bengo ati poltsen lobby alde batera utzi dugu, eta botellak datoz. Eta EH Bildu konturatu da. Osondo, elegantzia puroa, zorionak EH Bildu. Baina denak ez dira notizionak. Etxeko lanak daude. Batzuk esatearren banderak. Ikurriña, orokorrean, konsensua dago Nafarroa. Me cauen. A ber. Ez gera
monarkikoak, bale, kateak ez, bale, Macedonia, ez, bale, orduan, puntitoak berdearekin, puntitoa berdeari gabe, ni bakarra naiz, gogorarazten diona hau, tresen raia bat. Bueno, egiteke, EH Bildu animo, beste bat, logo, EH Bildu logo dauka, ez dauka. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, asko. Diseinatzaileak urduri daude horrengo kanpainari begira. Mesedez, hobetu. Hau, neri honek, ez zia molestatzen, hola hasi ginen, ez zia molestatzen ari bildu bat, proletariadoa, karo, denei atera diteke simbologia, baina proletariadoa eta baita ere jostunak, simbologia oso femeninoa. Nik hor botatzet, Nik hor botatzet. Euskal kulturan referentzia maskulino asko ditugu, bai kantetan, bai testu liburuetan, baina, etxe bildu. Nik hor botatzet, Gero inazutena, zuen partidua da. Guazen, beste eta urgentena, ulermena, hau zuen testua da. Hau, bale, irakurriko dugu. Herri prozesu autozentratua deritzegu, kanpo faktorea direnak direla garatzen den herri eraikuntza prozesuari. Zaitukunat bustidura kondo egiten, bale, maialen. Dinamika zentrifugoei gain hartzen dien indar zentripetoa sortzen duen herri prozesuari. Estatuko dinamika politikaren menpekoa ez dena. Agenda propio eraikiz marko kognitibo bere gaina sortzen duena euskal eskalaren baitan. A ber, filologoak berotu nahi balin baituzue, hau da bidea. Ni badakit zerbait esan nahi dezutela. Ena ziur zer. Eta badakit Euskal Tzaindiari aportazioak egin nahi dizkigula bat abestian atzetikan, eta ni horren alde nago, Baina, karo, nik zentripeto, ez eta aurkitu iztegian. Orduan, mesedez dekalogo bat, ondoan, edo bestela jarri, Mertxe Izpurua edo Maialen Iriarte hau irakurtzen. Nik erosten dut, bi komunikatzaile zoragarri. Importantea da, Bale, orduan, bueno, mesedez, landu hau, bale, bestiongatik. Baina, orokorrean, balorazioa, goruntza, oso ondo EH Bildu, noski baietz, goruntza goaz, aztapena komplikatuak izan zian, bastante lortu zala, lista guztietan, inork ez edukitzea ez da trafiko multa bat. Komplikatu izan zan, baina hortikan, gora eta datuak ikustea besterik ez dago, batzuk esatera nola, oso gainetik, adibidez, Araban, herri batzutan PP kanporatu da. Oso ondo. Samaniegon 2019an lehen alkaldetza lortu zen, Asparrena Zuia eta orokorrean bozka kopurua igo eginda. Bizkaian, azkean hauteskundetan 13.000 bozka gehiago lortu zinan, eta alkatetzak, badibidez Monitibar, Elorrio, Galdakao, Durangon, eta Gipuzkoan, Laronda meretzi zinogotzi. Bueno, ikusten petatu indegu. Alkatetza Astigarragan, Beraztegi, Mutriku, Ordizideba, eta Nafarroan, 320 zinegotzi gehien dituen alderdia, hor, esan beharra dago, eta eudalaz dozkundetan 13.000 bozka gehiago, alkatetza Lesakar, Bizu, Zunbila eta Arrabia, oso ondo EH Bildu, zorionak, urte askotako, bueno, oso ondo, zorionak, txokolanak bastante ondo, baina txokolanak, esedez? Bueno, ala ere, nire txostena irakurri nahi balin badituzue, egin dut, 500 horri ditu, saiatu nahi zuen estiloan idazten. Orduan, bueno, zentripeto saltu dut 5 aldiz. Ondo ja ez dakit, pero sartu indet, bale? Bueno, eskerrik asko eta animo. Venga, agur. Kaixo lagunok. Non egongo ginateke EH Bildu eratu ez bagenu. Inoiz galdetu diozu zure buruari. Bagenekien etzela postu erraza. Bagenekien hainbat arrisku hartu beharko genituela. Baina egindako jauziak merez izan du. Ezta? Egin dezagun atzera markada bat edo agian pixka bat gehiago. Bazirudien, gatazka politikoa etzela inoiz konponduko. Buru jabetza nahi genuen sektore aurrerakoiak bakoitza bere kasa genbiltzalarik. Estatu Batuek eta Espainiak puztutako burbuia ekonomikoak eztanda egin zigun aurpegian. Etzegoen etorkizunik. Amore eman behar ote genuen? Bai zera, zerbait egin behar genuen. Ezkertiarrak eta independentistak bildu,
eta Bildu sortu genuen. Gerora EH Bildu izango zena. Erronka handia zen. Ordura arte muturtuta genbiltzan eta bakoitzak oso manera ezberdinak genituen aritzeko. Baina gauza bat ulertzeko gai izan ginen guztiok. Biltzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela. Oztopo guztia gaindituta, uste baino indara handiagoa genuela konturatu ginen. Erakunde publikoetan ordezkaritza zabala lortzeak oso urduri jarri zuen boterea. Bakearen zati bat posible egin genuen, batzuen eta besteen blokeo eta interesen gainetik. Batzuk trenean denbora galtzen ari zirenean, aieten izan ginen, eta han hitzartutakoa bururaino eramateko konpromisoa hartu genuen. Dagokigun eremutik bizikidetza sustatu eta sendotzeko jarrera eraikitzailearekin. Eta emaitzak izan ditu. Etaren iragarpena eta armagabetzea bizi izan ditu herri honek. Biktimentzat egia, aitortza eta erreparazioa erreklamatu ditugu. Badira hala ere, oraindik konpondu behar diren gauzak. Hamarkada baten ostean, presoen auziak hor jarraitzen du. Oinarrian dagoen arazoak ere konpondu gabe jarraitzen du. Oraindik ezin dugu gure etorkizuna erabaki. Ez digute uzten. Kataluniako prozesuarekin ikusi genuen nola gotortu zen 78ko erregimena. Krisian dagoen erregimen hori higatzen jarraituko dugu, geure buruaren jabe izan arte. Nola? Geure bidea eginez. Bide hori egiteagatik eta emandako hitza betetzeagatik maiz oldartu zaizkigu euskal eskuina eta botere faktiko guztiak, eskura dituzten tresna guztiekin. 100% aberatsenak ez ditu gure politikak maite. Ahal izan dugunean, aberatsenei zergak igo dizkiegu, edo lan erreforma bertan bera gelditzeko akordioa sinatu dugu, inor bazterrean ez uzteko. Proiektu faraonikoak alboratu eta herritarrekin aritu gara, eskuz esku, hainbat eta hainbat udaletan. Botere faktikoak amnistia fiskalen eta privatizazioen alde ari diren bitartean, guk etxegaben eskubideak defendatu ditugu. Fasismoa eta eskuin muturra goraka ari den bitartean, Maroto soto salbora bidali dugu, eta Nafarroako erregimenari sekulako muturrekoa eman diogu. Eta horre guztiak indar handiagoa ematen digu bidegabekeria orori aurre egin eta merezi dugun herria eraikitzeko. Oztopa handiak ditugu aurrean, hala nola, gazteen egoera prekarioa, pentsio baxuak, larrialdi klimatikoa, krisi migratorioa, emakumen bazterkeria, zerbitzu publikoen privatizazioa, trantsizio digitala, kalean, erakundetan, mundu hobe bat, herri hobe bat eraikitzen ari gara. Aberria egiten ari gara, bere memoria mutilatu ez duen aberria, elkar zaintzen duen aberria, bere hizkuntzan jardun nahi duena, guztiontzat besoak zabalik dituen aberria. Orain arteko bidea ez da erraza izan, eta egiteko ere asko dugu, gehiegi. Hainbat eta hainbat lagun independentismora erakarri ditugu, eta oraindik gehiago bilduko zaizkigu. Hazten ari gara. Bigarren indar politikoa gara, gobernatzeko prest, gure burujabetza berreskuratzeko prest, independentismoa baita herri honetan, justizia soziala eraikitzeko berme bakarra. Geurea da etorkizuna. Nork esan du ez dagoela etorkizunik? Bueno, egun on denoi. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir aquí. Me gustaría aprovechar mis primeras palabras para expresar mi gratitud en nombre de la dirección de H. Bildu y nuestro más sincero agradecimiento a los y las representantes de los partidos políticos, sindicatos y agentes de Euskal Herria que hoy habéis venido a compartir con nosotros y nosotras el acto de clausura, comenzando por los de casa, Euskal Kartasuna, representantes de Alternativa y Sortu, miembros de Ezker Anitza
Y mencionar que Uxoa Barcos de Queroba y Antonio Ortúzar del PNV han enviado sendas cartas al Congreso. Nuestro agradecimiento desde aquí. Sindicatos, comisiones UGT, la Besteilas, también Audalbiltza, Konseilua, gure esku dago, Etxerat, Ikastolen Elkartea y Bilgune Feminista. Y también del ámbito de la juventud, también los representantes y a todos los movimientos políticos de todo el mundo. Y también a todos los que nos están siguiendo, a los miembros de la diáspora que nos están siguiendo el Congreso vía streaming. Bueno, enhorabuena a todos vosotros y vosotras y muchas gracias por estar en este acto del Congreso. Una vez hechas los saludos, comentar, como todo relato, el DH Bildu tiene 3 actos o momentos. De dónde provenimos, el presente, quiénes somos y el del futuro, qué queremos ser. De hecho, el lema del Congreso yo creo que recoge bien lo que quiero decir y nos coloca mirando al futuro, tan solo 10 años. Permitidme, sin embargo, retrotraer un momento la mirada para valorar el camino de estos años. En el Congreso, celebrado hace 4 años, nos constituimos como sujetos políticos propios, así lo decidimos. En aquel momento yo dije lo siguiente: ahora como niños y niñas tenemos que aprender a mantenernos en pie. Y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nos hemos mantenido en pie, nos hemos organizado y creando las condiciones. Y no ha sido sin sacrificio, dedicación y sufrimiento. No vamos a mentir, no nos vamos a engañar, porque en muchos momentos no ha sido fácil. No nos vamos a engañar y muchos miembros que estáis aquí lo sabéis. Porque la política hoy día no es sencilla, pero en nuestra opinión, como miembro de H. Bildu, no diría vocación, pero el amor a nuestro pueblo y es una herramienta también para la libertad de nuestro pueblo. Afortunadamente, quisiera hacer una pequeña mención, ya he hecho la presentadora anterior, pero afortunadamente desde entonces y hasta ahora hay cada vez más mujeres en puestos de responsabilidad orgánicas. También estamos avanzando en ello poco a poco en reforzar la presencia de las mujeres en EH Bildu. Esperamos hacerlo así. Afortunadamente lo digo así porque el estar en EH Bildu también nos conlleva una serie de valores que quizá en otros lugares no son méritos. Aquí no nos vamos a hacer ricos en H. Bildu, no estamos aquí para avanzar en un camino particular y hacer una carrera profesional. Nos mueve la voluntad, el deseo, el amor. Eso es lo que refuerza nuestra pasión y también esa es nuestra convicción y el trabajo que hacemos a favor de la libertad. Pero hay otro elemento que a mí también me parece que es potente y que nos guía en nuestro trabajo, que es la curiosidad. La curiosidad, por ejemplo, cuando vemos una niña crecer y desarrollarse, sabemos que ese es su elemento central de la infancia y yo creo que también es un elemento central de H. Bildu, la curiosidad, porque nosotros y nosotras tenemos toda la curiosidad para liberar toda la potencialidad política que tenemos y para saber hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que estamos en una situación que es así, es decir, curiosidad, tenemos convicción y determinación para seguir desarrollando nuestro proyecto político, porque nuestro proyecto político al fin y al cabo es la liberación de Euskal Herria. Estamos convencidos, estoy convencido de que este es nuestro momento, que ha llegado nuestro momento. Y para eso tenemos que creer en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad de transformación. La comunidad de H. Bildu la aglutina no el pasado, sino el rumbo al futuro. Es decir, hacia dónde queremos ir. Y ahí nos une, como digo, el trabajo diario y el futuro. Como decía, en los últimos 4 años hemos pasado de ponernos de pie a aprender a caminar. Estamos a punto de ello y todo ello gracias, y siempre hay que decirlo, a cientos y cientos de militantes, gracias a su trabajo callado, como siempre. Como solemos decir muchas veces, todos formamos parte de un mismo motor. Cada uno tiene una función, un rol y un deber propios, engranar en el motor para poder avanzar. Y si actuamos todos en sincronía, el motor funciona perfectamente, dando el máximo rendimiento. Hemos llegado a la puesta en punto, podríamos decir, porque nuestro proyecto es colectivo. La nuestra es una comunidad compacta y cohesionada que tiene una pasión y una iniciativa incomparables.
Ahora contamos con casi todos los elementos como organización para continuar con el crecimiento de H. Bildu, para dotar de eficacia nuestra iniciativa política. Y tenemos más posibilidades de las que pensamos para ganar más espacio en la lucha de la hegemonía política. Así lo hemos hecho durante los últimos 4 años. En las pasadas semanas hemos debatido y decidido en el seno de nuestro Congreso el rumbo que H. Bildu debe llevar durante los próximos 4 años. Y así lo hemos consensuado entre todos y todas. No ha sido fácil llevar a cabo este congreso en medio de la pandemia, en estas condiciones, pero creo que hemos conseguido demostrarlo y eso también tiene algo que ver con nuestra capacidad organizativa. A pesar de que no estemos todos satisfechos con el resultado, pero yo creo que llevar adelante un congreso como este en una época de pandemia es una actividad formidable. Como consecuencia del proceso, hoy encontraréis aquí una nueva mesa política de Egualde, la Dirección Nacional encargada de liderar este mandato político que le da el Congreso. Por tanto, a partir de hoy se abre un nuevo tiempo en EH Bildu. Como hasta ahora, las mujeres y los hombres que veréis luego sobre el escenario son, en primer lugar, militantes políticos. Los y las militantes políticas que quieren a nuestro pueblo y que trabajan por su libertad, como todos y todas los que estamos aquí. Y yo creo que todos ellos y ellas representan de manera inmejorable los valores del movimiento independentista vasco de izquierdas. Esta directiva política que se ha seleccionado. En realidad, quisiera destacar 3 palabras relacionadas con esta dirección y que también puede reflejarse en el trabajo diario de H. Bildu. Honestidad, compromiso y responsabilidad. Hace 5 días hemos visto la foto de los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid. No ha sido más que la confirmación de las tendencias estructurales involucionistas que adelantábamos en nuestras lecturas políticas. Eso es lo que demuestra. Y también demuestra que esta situación puede empeorar. Y esta nueva directiva también está preparada para ello, para afrontar los peores momentos que pueden llegar. Repito, y quiero dejarlo claro, porque son valores de todos nosotros y nosotras y de la dirección: honestidad, compromiso y responsabilidad. Pero también tenemos claro que, además de la dirección, todos las concejales, cargos públicos y militantes de H. Bildu estáis y estamos actuando con mucho compromiso y responsabilidad. Es decir, que mantenéis el emblema de H. Bildu trabajando duramente en esta época de pandemia, que no ha sido nada fácil, no es sencillo mantenernos firmes, en actitud firme ante la situación que estamos viviendo. Y, por tanto, tenemos que reconocerlo porque estáis haciendo una gran labor, tanto la labor política en los pueblos y en los barrios. Enhorabuena a todos y todas y que sigamos así. Bueno, hemos realizado muchas campañas durante los últimos años y dentro de 2 años también comenzaremos con otro nuevo ciclo electoral. Bueno, empezaremos antes, pero bueno, en uno de estos actos, Mayalen Iriarte utilizó una frase en las campañas previas y creo que resume bien nuestra actitud y nuestra función en estos momentos. En EH Bildu, con la gente y para la gente. Así trabajamos. Dicho eso, yo diría que no somos perfectos ni tampoco queremos serlo. Seguro que meteremos la pata y nos equivocaremos en más de una ocasión. Y lo aceptaremos y lo reconoceremos siempre que sea así, porque siempre estamos trabajando exclusivamente en beneficio de nuestro proyecto colectivo, recibiendo las críticas y encajando los golpes que pueda recibir y, como siempre, manteniéndonos firme. Antes de pasar la palabra a Jacques Bortairu, que hablará en nombre de nuestros hermanos y hermanas de Euskal Herria Bai, que también conforman nuestro proyecto político en Iparralde. Y, por tanto, Jacques Bortairu nos hablará a continuación. Pero, si os parece bien, sí que me gustaría subrayar una cosa, porque también vivimos momentos felices en la militancia y porque descubres en esos momentos de felicidad qué tipo de comunidad tenemos, qué tipo de tesoro está compuesta nuestra comunidad, porque es una de las cosas más importantes que tenemos, es decir, y que nos diferencia de los demás partidos. Nuestra gente, bueno, me pidieron que mencionara algo personal para, bueno, emocionaros un poco. Bueno, luego Arnaldo ya hará todo ese trabajo, pero sí quisiera comentar o compartir una serie de cosas con vosotros. Bueno, en la semana pasada, casi después de 20 años,
pudimos reunirnos toda la cuadrilla. La primera vez en 20 años, porque el presa 211 quedó libre la semana pasada. Y quería comentar, por eso, que todavía nos quedan 210 presos y presas políticas y que tenemos que seguir trabajando firmemente para poder traerlos, y también a los refugiados y a todos los deportados. Bueno, ya voy a terminar, tranquilas. Esta dirección, desde este momento, está dispuesta a trabajar con compromiso y responsabilidad para que el independentismo de izquierda sea una fuerza hegemónica en Euskal Herria. Insisto, estoy convencido y estamos convencidos de que es nuestro momento y actuaremos con responsabilidad y determinación. Es, por tanto, nuestro momento. Ha llegado ya. Bueno, como dijo alguien en una ocasión, y lo voy a decir otra vez, mañana a trabajar porque tenemos mucho que hacer. Viva nosotros y gora Euskal Herria askatuta. Egunon, Iparraldetik eta EH Bai. Buenos días desde Iparralde y en nombre de los militantes de EH Bai, un fuerte abrazo a todos los miembros de EH Bildu. Estáis finalizando vuestro congreso y habéis debatido en él y consensuado cómo desarrollar vuestro proyecto político en los diferentes ámbitos durante los próximos años. En esta situación sanitaria que sufrimos todos y todas, no hemos podido acudir los miembros de EH Bildu a compartir vuestras reflexiones, pero recibiremos vuestras aportaciones con gran interés porque sabemos que enriquecerán nuestras reflexiones. Como vosotros en Hegoalde, Euskal Herria Bai en Iparralde es un proyecto transformador e innovador. Ese es nuestro objetivo en diferentes ámbitos de la vida y de la sociedad. Como sabéis, después de largas décadas de lucha, Ipar Euskal Herria consiguió la primera institución hace 4 años. A pesar de que no es la institución que nos gustaría tener, es un punto de partida importante. Con esta herramienta seremos capaces de estructurar y desarrollar políticas públicas adecuadas para Iparralde. Es un principio. Para garantizar ello, debemos multiplicar nuestras fuerzas en la conciencia popular, en la calle y también consiguiendo cargos electos. Asimismo, ofrecemos todas nuestras fuerzas para poder solventar el problema de la vivienda que estamos sufriendo en Iparralde, para que la costa de Iparralde no se convierta en lugar de residencia simplemente de las clases pudientes. Pero EH Bai y EH Bildu tenemos mucho que hacer en común. Tenemos también mucho que mejorar en nuestra colaboración, atendiendo a los retos y las agendas que tenemos cada uno en nuestro territorio, los ciclos electorales. Ya sabemos que todos ellos son elementos que absorben nuestra energía hasta debilitar nuestra soberanía, la labor por la soberanía. Este es un elemento que nos toca corregir en los próximos años. Es un reto común que tenemos en las diferentes líneas de trabajo que desarrollaremos los diferentes ámbitos: el euskera, la región del conflicto, la política municipal, sus modelos, la alternativa socioeconómica y un largo etcétera. Como abertzale, queremos construir un país soberano, dueño de sí mismo. Y para ello contamos con consiguiendo herramientas políticas y estatus políticos superiores. No es el objetivo de todos los ciudadanos de nuestro territorio, pero a nosotros nos corresponde difundir y organizar ese deseo, ese objetivo. Pero nuestro proyecto, junto con la Liberación Nacional, también es transformador, feminista, ecologista, de izquierdas, y que defiende a las clases humildes teniendo como objetivo la justicia social.
Tenemos que desarrollar esa lucha de emancipación confrontando al capitalismo y poniendo en duda los poderes dominantes, construyendo el poder del pueblo. En estos tiempos de neoliberalismo, la crisis socioeconómica que se ha suscitado nos demuestra lo perjudicial que es el sistema capitalista, además de ser injusto. La crisis ecológica y el cambio climático también nos enseñan qué vanidoso y ciego es la especie del Homo sapiens. La pandemia también nos ha demostrado lo débil que es la humanidad, lo conectados que estamos todos los seres vivos del planeta. Este mundo hay que cambiarlo, no hay ninguna duda. Cada vez más y cada vez para más personas. Esta es una cuestión de vida y muerte para muchos de los habitantes del planeta. El reto nos puede producir vértigo, una sensación de incapacidad hasta llevarnos a la desesperanza, pero sin caer en aspavientos. Podemos afirmar que en Euskal Herria contamos con la suficiente fuerza, que tenemos una trayectoria de lucha larga y experiencias muy enriquecedoras, a pesar de las victorias o fracasos que hemos podido vivir. Y a nosotros nos corresponde, desde donde estamos, desde este rincón de Euskal Herria, seguir trabajando con entusiasmo para construir un mundo diferente y aportar para ello nuestro grano de arena. No hay ninguna duda que contamos con muchos compañeros de viaje a lo largo de todo el mundo, pueblos que hacen frente a la opresión, que inventan alternativas, modos de lucha, tácticas audaces, estrategias productivas desde todos esos pueblos que buscan la soberanía. Tenemos mucho que aprender de ellos y también esperan otro tanto por parte de nosotros. Sigamos avanzando en el camino vasco. EH Bai y EH Bildu junto a todos los que quieran, avanzando, como digo, en el camino. Aurrera bolie, sigamos adelante. Gora Euskal Herria askatuta. Viva Euskal Herria libre. O Bloco de Esquerda quer enviar uma saudação calorosa. Desde Bloco de Izquierda os enviamos un cordial saludo a todos los miembros de EH Bildu por el segundo congreso que estáis celebrando a los 10 años de la legalización. Felicidades y gracias. Espero que tengáis éxito en la actividad posterior del congreso. Queremos... ¿Pasa castellano? Os habéis consolidado como una fuerza política imprescindible. Aleko ejecutivearen Deseamos lo mejor en nombre de la ejecutiva de ALE. Os deseamos lo mejor en mi nombre y en nombre del partido. Enhorabuena por el 10º aniversario de Euskal Herria Bildu. Darnos saludo en virtud de la realización de su segundo congreso y del 10º aniversario de su legalización. En nombre de mi partido político, os saludo cordialmente, compañeros y camaradas de EH Bildu. Congreso de Euskal Herria Bildu y les deseamos muchos éxitos en su lucha siempre. Desde Izquierda Libertaria de Chile enviamos un caluroso saludo a todos y cada uno de los compañeros y compañeras de EH Bildu en este segundo congreso que está que finaliza. Les hacemos llegar nuestro fraterno saludo. Sabemos que ustedes están en el Congreso, pero fuera de eso cumplen 10 años de la experiencia de haber aglutinado sectores nacionalistas revolucionarios del pueblo vasco en busca de su autenticidad. Desde aquí les deseamos muchos éxitos en su segundo congreso, que coincide, como sabemos, con el 10º aniversario de su legalización. Que je vous souhaite a toutes et a tous un excellent... En nombre del Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, os envío un cordial saludo a todos los miembros de Euskal Herria Bildu. Un saludo a todas las compañeras y compañeros de EH Bildu que están desarrollando un importante congreso en su 10º aniversario, que también haber podido ser legalizados. En el 10º aniversario
de la construcción de este proceso hacia la democracia como un instrumento, como un arma de transformación en el mundo moderno, quiero saludar aquí desde Centroamérica, desde el Partido Libre, un partido de liberación nacional, al partido que se construyó con la lucha histórica del pueblo vasco. Un saludo internacionalista y solidario desde Canarias a nuestras compañeras y compañeros de Euskal Herria Bildu. A la militancia de H. Bildu, a todo el pueblo vasco, el que yucha acá, el que está expatriado y el que yucha desde las cárceles, un saludo, un abrazo y todo nuestro foto. Querébanos enviar un abrazo. Os enviamos un abrazo internacionalista a toda la militancia de Euskal Herria Bildu en este congreso. Os enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que estáis participando en el Congreso de H. Bildu y queremos felicitar a toda la organización en este 10º aniversario. Felicidades desde Galicia. Buen congreso, felicidades y hasta pronto. Os envío mis mejores deseos para vuestro partido y quiero haceros saber que apreciamos mucho vuestra colaboración. Queremos transmitiros que estamos muy contentos de trabajar con vosotros y vosotras por un futuro mejor desde Finlandia. En nombre del Partido Unionista os deseamos un gran congreso y os agradezco nuestra fructífera alianza. Muy cordial saludo a vuestro segundo congreso y desearos muchos éxitos políticos en vuestro trabajo en defensa de los derechos de la clase trabajadora vasca y de todo el pueblo de Euskal Herria. El Partido Comunista Portugués quiere saludar fraternalmente al Congreso de H. Bildu. Os deseamos nuestros mejores deseos en vuestro trabajo, que esto contribuya a reforzar la lucha por los derechos de los y las trabajadoras y también de vuestro pueblo. A lo largo de nuestra trayectoria hemos compartido solidaridad y ocasiones y opciones de libertad, por lo que os enviamos un cordial saludo. Gora Euskal Herria eskatuta, bizka la terra. Desde Irlanda, en nombre del Sinn Féin, coincidiendo con vuestro congreso, envío un cordial saludo a nuestros camaradas de Euskal Herria Bildu. Sumando nuestros esfuerzos y nuestras agendas para conseguir el ejercicio del derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos, así como también encontrar todas aquellas soluciones al rescate social y a la recuperación económica de esta crisis que nos ha dejado la pandemia. Mucha fuerza y mucha suerte. Quiero felicitaros por vuestro congreso, por el congreso de Bildu, y espero tener la ocasión de poderos saludar presencialmente mucho más cerca de vosotros tan pronto como sea posible. E-mail bat jaso nuen atzoko egunean eta, arraro xamarra. Jaso nuen bezala irakurriko dizuet, uste dut hoberena izango dela. Kaixo Jana, zer moduz? Maili naiz, zure birbiloba. Bai, ongi irakurri duzu. Birbiloba, ez zaitez izutu. Kristo ondorengo 2086 urtea da. 14 urte ditut eta ondarri bitik idazten dizut. Historiako klasean nago eta gure birramona bat idazteko ariketa proposatu digu irakasleak. Hobe azalduko dizut. 21. mendea amaitzear da eta duela 100 urte zaharkitze programatuaren garaian nola bizi zineten aztertzen hasi gara lizeoan. Internet deitzen zenuten horretan sartu gara, eta gure birraitona eta birramonek bertara igo zenuten informazio guztia bildu eta prozesatu dugu. Zuen garaiko bizimodua hobeto ulertzen saiatzeko. Irakasleak aukera eman digu lizeoko retro interneta erabiliz, zuetako bati e-mail bat bidaltzeko eta nik zuri idatzi nahi dizut.
tentuz idazteko eskatu digu. Ez aipatzeko zuen etorkizunari buruzko ezer. Hortaz, niri buruz idatziko dizut. Esan dizudan bezala 14 urte ditut eta Hondarribian bizi naiz. Astean zehar goizero liseora joan behar izaten dut eta egia esan ez dut gehiegi maite. Baina ez naiz gehiegi kexatuko, izan ere esan digute zuek astelenetik ostiralera joaten zinetela klasera. Nola aguantatzen zenuten? Gaur egun asteak 4 lan egun ditu eta 3 egunetako asteburuak. Eta historiako irakasleinoak aipatu digu Euskal Herriko ezkerreko indarrek laburtu zenutela lan astea, lana eta aberastasuna banatzeko asmoz. Ez dakit zu hortartean ibiliko zinen ala ez, baina bada ezpada, eskerrik asko. Maiatzaren lehena pasaberri denez, aste honetan lanari buruzko irratsaioa egin dugu ekonomia klasean. Maider, Tania eta Irurok zaintza lanen bilakaera historikoa zaritu gara. Azken mendeotako emakumeen esplotazioaz, 4. olatu feministaz, euskal zaintza sistema publikoaren sorreraz eta abarrez. Oraintxe hartu naiz, email hau, koronavirusaren pandemia erdian jasoko duzula. Eta badakizu, irratsaioan, COVID-19 izurriari buruz aritu naiz labur-labur izan ere, zaintza sistema publikoaren aldarrikapena une horretan indartzen hasi zela irakurri nuen egunkariko erreportai batean. Garai gogor bezain interesgarria bizitzea tokatu zitzaizuen ez da, animo zuri eta ingurukoei. Ostia, irakasleak esan digu 10 minutu besterik ez zaizkigula geratzen. Amaitu aurretik ordea, azken kontu bat aipatu nahi dizut. Alarde baztertzailea oraindik existitzen zenean, zuek borroka luze bat egin zenuten jaien parte hartzaren alde ezta. Amonak garai hortako argazkiak album eder batean ditu gordeta eta urtero, alardearen bezperan, irailaren 7an, elkarrekin ikusten ditugu. Urtero bustitzen zaizkio begiak, bidea ireki zenigutela kontatzen digunean. Bueno, orain bai, agurtzeko unea iritsi da. Eskerrik asko mundua hobetzeko egin zenuten esfortzuagatik. Ziurrenik zuek, zuen plastiko eta pantailez inguratuta dena beltz ikusiko zenuten orduan. Baina zin dagizut, 22. mende atariko Euskal Herriak ez duela zerikusirik Mad Max, El cuento de la criada edo Matrixekin. Eta handi batean, zuk eta zureek, zuen lagun, seme alaba, bilobek, etxe, kale, udal, unibertsitate, lantoki eta parlamentuetan egindako lanari esker bizi gara hobeto. Mila esker, bihotzez. Ez ezazue itxaropena galdu, mesedez. Besarkada estu bat, Maili. 2086ko maiatzean, Hondarribian, Euskal Errepublikan. Kaixo. Hola, yo no soy el bisnieto. A Marty McFly no le he robado el coche para volver al futuro, por tanto estamos una vez más en el año 2021. Estamos ahogados en este torbellino loco de cada día, que si es la pandemia, que si son las elecciones, el enorme trabajo que hay que hacer en las instituciones. No tenemos tiempo hoy día, aunque sea un poco, de detenernos
para respirar y pensar. Una de las características de esta sociedad es sin duda la inmediatez. Pero en un mundo en constante cambio, sin embargo, EH Bildu tiene una esencia que no cambia, lo que nos diferencia del resto de los partidos. Nuestra gente, nuestros partidarios, nuestros amigos y amigas, nuestra comunidad. Cuando pensamos en Euskal Herria Bildu, nos viene a la mente caras conocidas que vemos en periódicos y televisiones, pero Euskal Herria Bildu es mucho más que eso. Somos miles y miles de mujeres y hombres, pensionistas, jóvenes y estudiantes, trabajadores, trabajadoras. Y juntos trabajamos en Auzolan, en trabajo comunitario, coloreando asociaciones y agentes, sindicatos y pueblos, nuestros barrios y nuestras calles. No habría un proyecto ciudadano de Euskal Herria Bildu sin el pueblo. Es más, no habría Euskal Herria Bildu sin todos vosotras y vosotros. Hasta la pieza más pequeña de esta comunidad es absolutamente necesaria para que nuestro proyecto tenga coherencia, no pierda identidad y para seguir construyendo Euskal Herria. Vosotros y vosotras dais sentido a nuestro proyecto. Vosotras y vosotras sois nuestro corazón, sois nuestra alma, sois nuestro tesoro. Yo diría que este tesoro tiene 3 características: pluralidad, compromiso y ánimo. EH Bildu es un trabajo comunitario gigantesco y lleno de color. Un trabajo comunitario multicultural compuesto de personas y familias de diferentes orígenes, que tiene un gran valor que no se traduce en dinero, porque a nosotros no nos mueve el dinero, ya se ha dicho aquí. Nos mueven nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra pasión, nuestra motivación y nuestra luz en este oscuro y triste mundo. Esas son las ganas y las necesidades de llevar a Euskal Herria a la independencia. Sí tenemos infinidad de razones para estar tristes y cabizbajos, pero a pesar de todo somos capaces de avanzar y además avanzamos con alegría y con ganas. Hoy, desde este rincón de Bilbao, me gustaría destacar una idea. Estamos orgullosos de nuestra gente. No sé si lo decimos lo suficiente, quizá de vez en cuando, pero estoy seguro de que no lo decimos demasiado. Estamos orgullosos de nuestra familia, de los que hacéis un trabajo silencioso, de los que trabajáis de manera oculta y sin ninguna pausa, de todos los que tomáis con ilusión este mundo que está patas arriba. Estamos orgullosos de nuestra gente y deberíamos decirlo más a menudo. Sabemos que los retos que tenemos por delante son difíciles. Sabemos que tendremos que trabajar mucho. No se puede negar que este contexto de crisis complicará el camino, pero iremos cumpliendo nuestros sueños con ilusión, alegría y honestidad. No perdamos, por tanto, la ilusión. Gracias a todos y a todas los y las que formáis la comunidad de Euskal Herria Bildu. Avanzaremos juntos. Os queremos. Ia, militatziak zer esan nahi da ben? Nire ustez, militantzia bizitza ulertzeko modu bat da. Bai. Bai. Sí. Bai. Ni ere EH Bilduko militantea naiz. Eta zergatik? Eta zergatik? Porque creo que se puede vivir mejor. Claro que sí. Bizi duine gure dodalako Euskal Herrian jaio, bizi eta lan iten dauen guztientzat. Nuestra memoria es antifascista y estamos orgullosos y orgullosas de hacerle frente al fascismo. Nik euskaraz bizi nahiko nuke. Simplea dirudi, baina zaila da gaur egun. Claro que me doy cuenta. En este país no todo va como me gustaría. Irratia piztu besterik ez duzu, edo egunkaria irakurri, edo sare sozialetan murgildu. Zer nolako Euskal Herria utziko diegu datozen belaunaldiei. Gazteok bizi proiektu duin bat garatu ezin izateak amorratzen nago. ¿Cómo no nos
nos vamos a indignar si no hacen más que robar las pensiones a nuestros mayores y echar a la gente a la calle. Eta bitartean, argindarraren prezioa gora eta gora, eta dirua atxitearen zain. Gure planeta sufritzen gabiz. Eta nik beti zinezko lurraren eta bizitzen zaintzan. Yo creo en un país digno, formado por gente libre y feliz. Y creo que en H. Bildu intentamos llevarla a la práctica. Queremos vivir en paz y en libertad. Y no es un capricho, es una necesidad. Duk esango zidan niri, sarriren itzulera ikusiko nuenik, eta presoen gerturatzea. Herri honek bere buruari erronka bota dionean, gauza izugarri handiak lortu izan ditu. Eta nik lorpen horien parte izan nahi dut. Horregatik naiz EH Bilduren kide. Ezberdinak gara bai, baina hori da gure indarra. Guretzat garrantzitsuena ez da bereizten gaituen hori, batzen gaituena baino. Aurrera egitea dagokigu. Gehiago izan eta gehiago Más y con más fuerza. Hoxe botere gehiago duguna, baina jendiaren zerbitzura jartzeko. Merezi dugun herria posible da. Ez posible. Posible egin behar dugu. Eskuak gurutzaturik geratuko garela, bai zera. Hemen esaten dugun bezala, no es lo que hay. Ameslariani, baliteke, bai. Baina hori da batzen gaituena, ez da? Ez diegula gure ametxeiuko egin nahi. Egunon, Idurre. Egunon, Ikoitz. Buenos días, Idurre. Buenos días, Ikoitz. Buenos días a todas las personas, a las 300 personas concretamente que os habéis acercado hoy al BEC, al acto de clausura del segundo congreso y a todas las personas que estáis siguiendo este evento en streaming al otro lado de las pantallas, docenas, cientos de personas. Buenos días a todos y a todas. Josean Arce ya dijo, bebo de la vieja fuente bebiendo agua nueva. Agua que siempre es nueva, de la vieja fuente de siempre. Y por eso, al final de este acto, queremos hacer un pequeño reconocimiento a todos y todas las que han sido el pilar principal de Euskal Herria Bildu en los últimos 4 años. A todos vosotros y vosotras. Queremos hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que habéis realizado un trabajo incansable por vuestros largos viajes, por vuestras reuniones interminables, por las convocatorias de fin de semana, asambleas de barrios y pueblos, por el trabajo de comunicación. Queremos mostraros a todos y a todas por esa labor infatigable el reconocimiento de Euskal Herria Bildu. También sabemos decir gracias y siempre hemos trabajado para poder trabajar las cosas. Por eso queremos ensalzar y agradecer la labor realizada por todos vosotras y vosotras, cada uno desde vuestro ámbito. Por tanto, como decía, muchísimas gracias a todos y a todas, porque la fuerza que tiene EH Bildu y la capacidad que tiene de incidir, influir, es gracias a todos vosotros y vosotras. Y queremos hacer una mención especial a Ane Arruti, Eider Imaz, Iñaki Penedo, Unai Larreategui, Oiane Zabaleta, Jon Garay, Dani Saralegui, Iñaki Lizarbe Lentejo, Iñaki de Carlos, Ekiñi Atorrasagasti, Jon Benito, Ane Pagué, Víctor Alonso. Ahí los tenemos a todos y todas en pantalla. Y también una mención especial a 3 miembros. Él nos ha enseñado cómo se puede llegar a ser, desde la militancia de un pequeño pueblo guipuzcoano, cómo se puede llegar a ser alcalde. Y nos ha enseñado cómo desde esa pequeñez, desde la humildad, desde la sencillez, es posible ser responsable político de un herrialde. Pero también, ¿por qué no? Nos ha enseñado que se puede vestir una americana y formar parte del Consejo Vasco de Finanzas Públicas como representante del independentismo de izquierdas. Eneko Mayoz Eskerrik asko. También queremos hacer mención a la siguiente miembro
Muchos la habréis oído en la radio, pero muchos y muchas la conocieron como alcaldesa de su pueblo. Un sincero "os queremos" la situó en el centro del foco mediático y la hemos visto también en las Juntas Generales y en el Congreso de Madrid, diciendo lo que hay que decir sin ningún miedo y sin ningún reparo, de manera clara y alta. María Beitialarrangoitia, eskerrik asko. Y la última miembro a la que queremos hacer una mención especial ha sido desde joven el alma de lo que hoy es Euskal Herria Bildu. Desde una organización juvenil comenzó a trabajar a favor de la colaboración entre diferentes jóvenes, creó nuevas relaciones entre jóvenes, tanto en reuniones como fuera de ellas, y participó en la creación de Euskal Herria Bildu, y hasta hoy la hemos visto en todas las asambleas de Euskal Herria Bildu en labores de dinamización. Maider Carrere, eskerrik asko, a ti también. Y ahora sí, ha llegado el momento de hacer la presentación de la nueva mesa política de Egualde, que está compuesta por 21 miembros, 21 personas que guiarán el rumbo que hemos aprobado en este segundo congreso y que nos guiará desde la transformación social, la comunidad, la participación, que nos guiarán en nuestros pasos hacia la soberanía. Que suban al escenario director general adjunto Koldo Castañeda, coordinador general adjunto Unai Urruzuno. Responsables de los 4 herrialdes de Euskal Herria, que también formarán parte de la nueva mesa política, desde los barrios, desde los pueblos, desde Muskiz a Hondarribia, desde Tudela a La Bastida. Responsable política de Nafarroa, Miren Zabaleta. Responsable política de Gipuzkoa, Nekane Zinkunegi. Responsable político de Vizcaya, Asier Vega. Y responsable político de Áraba, Ivonne Sansaturnino. Y nuestros portavoces, que son todos los días la voz de los soberanistas de izquierdas en nuestras principales instituciones. De Fernando Barrena, portavoz del Parlamento Europeo, que demuestra claramente la existencia de un pueblo en el mundo desde Adur hasta el Ebro. La portavoz de los grupos en el Congreso y en el Senado, Merche Aizpurua, que se enfrenta a la ultraderecha y demuestra cada día que la democracia real pasa por el derecho a decidir. Merche Aizpurua, que suba al escenario. La portavoz del Parlamento de Nafarroa, que reivindica que el cambio en Nafarroa es posible y que eso solo puede venir de la mano de Euskal Herria Bildu. Bakartxo Ruiz. Y la portavoz del Parlamento Vasco, que demuestra que Euskal Herria Bildu es la única alternativa de gobierno con vocación de Estado, Mayalen Iriarte. Los representantes de los 3 partidos que conforman Euskal Herria Bildu son los siguientes. Representante de Alternativa, Óscar Matute. Representante de Eusko Alkartasuna, Eva Blanco. Representante de Sortu, Arkaitz Rodríguez. A continuación, los miembros con responsabilidades nacionales en este equipo directivo. Director de Relaciones y Política Internacional, Gorka Elejabarrieta.
Directora de organización, Sonia Jacinto. Directora de comunicación, Larraitz Ugarte. Responsable de municipalismo, Onintze Oleaga. Directora de política institucional, Ainhoa Beola. Director de programa, Pello Ochandiano. Y el director general de H. Bildu, Garikoitz Mujika. Para finalizar, el coordinador general de Euskal Herria Bildu, que conducirá esta nueva mesa política y que ha recibido en este segundo congreso el respaldo del 88,49%. Lehenik eta behin eguardion eta mila esker onera etorri zareten guztioi. Badakizute zer gertatzen den azken hitz egiten denean. Prestatuta dituzun hainbat ideia lehenagotik bota dituztela hainbat eta hainbat jendek hemen. Hori ezker abertzalean ohitura zen eta ikusten dudanez orain ezker independentistan hitzen ere ohitura bilakatu da. Zentzu batean konfiantza dagoenean gauzak horrela egiten direlako eta mundu guztia pentsatzen duelako, berdin da, Arnaldo moldatuko da. Eta moldatuko da. Eta zerbait berria esan behar bali badu, esango du. Baina horrela da, nik lehenik eta behin eskarrek eman edizkiot berriz ere, konbidatuei, hemen zaudeten movimendu sindikal orori, alderdi politikoei, eta ona etorri zareten guztioi. Esan da dago, baina berriro ere errepikatu nahiko nuke. Gu komunitate militante bat osaten dugu. Gu ez gera eskasta, ez klase politikoa. Gu militante politikoa gera. Eta zentzu horretan esan behar dugu horretaz arrotasuna daukagula. Ez dagolako Euskal Herria askatzerik, ez dagolako Euskal Herria eraldatzerik, militantzia ez bada garatzen herriz-herriz, lantegiz-lantegi, gaztetxez-gaztetxe, ikastolas-ikastola, ero instituto. Ez da egia, eta batzutan gustatuko litzaiguke esatea bidea erratza dela, konplejurik gabekoa, arazoak sinpleak direla eta errezeta magikoa daudela. Ez dago errezeta magikorik. Hemen militantzia dago, herri maitasuna eta herriarekiko konpromisoa. Eta horrekin egiten dugu aurrera. Hori gabe ez dagolako aurrera egiterik. Eta hori gabe aurrera egitea esaten dutenek engainatzen ari dira jendea. Ez dago Euskal Herria askatzerik, ez dago Euskal Herria eraldatzerik, militantziari gabe, konpromisori gabe, eta herri maitasunik gabe. Eta hori horrela izan da, gu oso harro gaude, sortzen dugun, eraikitzen dugun, eta egunero konformatzen ari garan Euskal Herria Bildu honetaz. Balantzea egitea tokatu zaigu. Lehen pentsatzen egondu naiz, balantzea egiterakoan eta bukaeran batzu pentsatzuko dutela oso balante autokonplazientia dela egingo dudala. Ez da horrela. Nos ha tocado hacer un balance de los últimos 10 años y de los últimos 4 años. He pensado, después de repasar algunas notas sobre el balance, que alguien pensará, bueno, el balance ciertamente es un poco autocomplaciente, pero ya me permitiréis que os diga una cosa.
ya tenemos suficientes zumbándonos por todos los lados como para que encima nosotros nos zumbemos a nosotros mismos. Entonces, no estaría bien y sería de buen gusto. Baina balantzea egiterakoan, badira gauza batzuk, nolabait ere esaldi batean laburbilduko nukena. Euskal Herria Bildu, 10 años, rompiendo inercias, rompiendo mitos, rompiendo prejuicios. Hori da nere ustez egin beharreko balantzea. Zein da hausdura edo hautsi dugun lehen mitoa, lehen nolabaiteko erreflexioa oso edatuta dagoena hainbat eta hainbat kideren artean, hainbat eta hainbat jendearen artean. Batasuna posible da. Ezkerrean batasuna ere posible da. Eta horretan hautsi dugu inertzia historikoak. Eta nik uste dut balantzean jarri behar den lehen gauza hori dela. Euskal Herria Bildu ha conformado un espacio para el reencuentro de diferentes sensibilidades de la izquierda, desde las socialdemócratas hasta las comunistas. Y esto lo que hace es romper un mito, romper un prejuicio. Sí, es posible la unidad de la izquierda. Diría más, sí, es imprescindible la unidad de la izquierda. Sobre todo en los tiempos que nos toca vivir. Eta beraz uste dut balantzea egiterakoan hori mai gainean jarri behar dela. Garai likido hauetan, konsumorako egiten den politika garai batean, gu komunitate sendo bat, anitza, joku arauekin, leialtasunarekin eta militanteekin osatu dugu. Eta gutxieneko programen adostasunean aurrera goaz. Eta uste dut hori dela lehenik eta behin esan beharrekoa. Ez da egia batasunaz dela posible. Batasuna landu egin behar da, bilatu behar da, borondatea auki behar da. Eta borondatea eta lantzen baldin bada, Euskal Herria Bildu frogatzen du ezkerrean ere sozialdemokraziatik komunismoa posible dela batasuna, posible dela ekin denok batera, posible dela berradizkideatzerako esparru transformatzaile eta askatzaile bat eratzea. Hori izan da lehen mitoa, lehen nolabait ere batzuk patua gainditu duen esperientzia historikoa, batasunarena anistasunean. Baina badira beste batzuk. Yo recuerdo los tiempos en los que se decía que la izquierda independentista en este país era la heredera de los carlistas y que era capaz de penetrar en ambientes sociales rurales, muy euskaldunes, pero que era incapaz de penetrar en ambientes sociales urbanos, en ambientes en los que se suponía que las ideas de la modernidad estaban más desarrolladas. Euskal Herria Bildu en estos últimos 10 años ha gobernado 2 de las 4 capitales del sur del país. Y eso también ha roto un muro, y eso también ha roto una inercia, y eso ha vuelto a demostrar otra vez que el independentismo no es algo residual en el país que se conforma con buscar anclajes sociales y políticos en las comunidades rurales, en los pueblos pequeños, que también tienen su importancia, sino que su penetración ha alcanzado también a las grandes ciudades. EH Bildu mantiene también un acuerdo con Euskal Herria Bai y ha demostrado que nosotros y nosotras, guk, proiektu nazional baten ordezkariak garela. Frogatu dugu ere akordioa posible direla, borondatea dagoenean, eta lehentasunak argi daudenean. Akordio zabala egin genuen independentismo katalanarekin, eta akordio estrategikoa Eskerra Republikanarekin. Eta laster Eskerra Republikana generalitatean egongo da gobernatzen. Euskal Herria Bildu hainbatekin lortu ditu akordioak, berriro diot, mito eta prejuizio guztiak hautsiz. Euskal Herria Bildu gobernu bokazioa eta estadu bokazioa duen indar komunitate nazional militante bada. Euskal Herria Bildu se ofrece al país no solo para ser una alternativa de gobierno, sino también con vocación de construir un Estado. Así que, como dijo el compañero Salvador Allende, con las dificultades propias de ir en un auto viejo y de caminar en un auto viejo, vamos dando tumbos, pero avanzando, avanzando, avanzando. Hori da gure balantzea. Baina orain tokatzen zaigu egunerokotasunari erantzutea, presenteari erantzutea. Y al hablar del presente, quiero iniciar
esta intervención haciendo una aseveración y un recordatorio. Al inicio de la pandemia, a los pocos meses, cuando aplaudíamos en los balcones, Euskal Herria Bildu le dijo a este país: esta pandemia ha demostrado que los que mueven el mundo son los trabajadores y las trabajadoras. Euskal Herria Bildu le dijo a la gente que esos sectores invisibles, los que están de cajeras y de reponedoras en los grandes almacenes, los transportistas, los autónomos, los barrenderos, los limpiadores, toda esa gente es la gente que mueve el mundo, es la gente que hace posible la vida más o menos ordenada en Euskal Herria y en el resto del planeta. Y eran invisibles. Y nosotros dijimos: no podemos permitir que los vuelvan a invisibilizar. Pues en eso están. A esas volvemos. Otra vez a invisibilizar a esos sectores. Horregatik gaur berriz ere aitortza egin nahi dugu. Hoiek gabe ez dago mundua mobitzerik, ez dago mundua antolatzerik. Hoiek dira sektore esentzialak. Esentzialak dira gizon emakumeak egunero lan hoietan daudenak. Eta Euskal Herria Bilduk ez ditu utziko inondik inora ere berriz ere invisibilizatzen. No son las élites las que mueven el mundo. Las élites construyen planificaciones contra el planeta y contra la gente. Son los trabajadores y trabajadoras los que hacen posible que sigamos viviendo en este planeta y los que hacen posible generar la riqueza y los que hacen posible pensar y soñar en un mundo mejor. Por lo tanto, nuestro reconocimiento otra vez: no os vamos a permitir que os vuelvan a invisibilizar. Egungo koiuntura historikoan ideien batalla funtsezkoa da. Horretan gaude. Eta ezkerra ez da ari batalla hori irabazten. Zoritxarrez, ez da ari batalla hori irabazten. Baina nik esango nuke ideien batalla eta permititu erabiltzea hizkuntza belikoa batalla bat delako eta ez beste gauza bat. Konzeptu ezberdien artean emango da datozen urteetan ere bai. Eta funtsezkoa da ezkerrak argi ukitzea zeren ideien inguruan emango da batalla ideologiko eta ideien batalla hori. Bizitza edo kapitala. Hori izango da lehenengo lehia. Ero bestera batetara esan da. Edo serioski hartzen dugu, esaten duguna. Esaten dugunean planetan bizitzarako baldintzak arriskuan jartzen ari dela eredu kapitalista honek, edo gaizki joango gera. Eta horregatik esaten dugunean kapitala ala bizitza, hori esan nahi dugu. Kapitala eta bizitzaren arteko talka etengabea izango dela datozen urteetan. Orain arte izan den bezala. Y no tiene alternativa. O se cambia el modelo de producción y consumo, o vamos directamente a la catástrofe ecológica. Y hay que decirlo así. Yo sé que en los tiempos actuales, en los tiempos líquidos, se hacen cálculos comunicativos, electorales, políticos y sobre todo económicos. Y sobre esos cálculos se decide qué decirle a la gente y qué no. Nosotras y nosotros no formamos parte de esa cultura, ni queremos formar parte de esa cultura. A la gente hay que tratarla como lo que son, ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, con capacidad de raciocinio. Y lo que hay que decirles es: cuando decimos que el capital, que el modelo de consumo y el modelo económico nos pueden llevar al colapso ecológico, no nos estamos inventando nada. Lo que os decimos es que vamos hacia ahí y que eso hay que corregirlo. Bigarren ideia, funtsezkoa izango dena, datozen hilabetetan eta urteetan, askatasuna edo autoritarismoa. Ahora los conservadores y los reaccionarios hacen su revolución en nombre de la libertad. Y les vemos utilizando permanentemente este concepto. El autoritarismo se disfraza ahora de defensa de la libertad. ¿Qué libertad? Gu bizi gara herri batean nun jendeak bizitza eman zuen, ez bakarrik Euskal Herrian, Estaduan eta Europan, alderdi politikoak egoteko, sindikatuak egoteko, bozketak egoteko, antolakuntzak egoteko, askatasun horregaitik borrokatu dituzte
mundu osoko langileak. Hori da askatasuna. Askatasuna ez da individualismo exacerbatu bat. Askatasuna ez da diruarekin lortzen diren gauzak, porque la libertad que se compra con dinero no es libertad, es privilegio. La libertad por la que lucharon y luchamos en este y en otros países fue la libertad para que los trabajadores pudiéramos votar, para que pudiéramos montar organizaciones obreras, para que podíamos tener parlamentos, votaciones, un modelo social más justo, seguridad social. Esa es la libertad por la que en este país y en otros muchos miles y miles de trabajadores y trabajadoras dieron la vida. ¿Qué broma es esta? No podemos permitir que la ultraderecha se adueñe en absoluto de ese concepto. Guk beste askatasun bat nahi dugu. Askatasun kolektiboa, guztien artean eraikitzen dena, batasunean eta berdintasunean oinarritu egiten dena. Ez diogu permitituko konservadore eta reakzionarioi askatasunaren bandera lapurtzea. Askatasunaren bandera gurea da. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca. Dena eman behar jako, maitedan askatasunari, Lauaxeta, bi poeta, askatasunaren alde lan egin zutenak eta fascistak hil zituztenak. Verás, la izquierda necesita recuperar su relato. Y el relato es bastante simple. Uno construye el mundo y las sociedades en función del dinero de unos pocos y de la acumulación del capital de unos pocos, o construye sociedades que generen garantías para el bienestar de la gente y para que todos sus derechos estén garantizados. Hori da, zeinek esaten du ez dagoela eskubidea eta ezkerra. Zeinek esaten du ez daudela klase sozialak. Hemen badira bi era gutxienez mundua eta jendarteak eraikitzeko. Bata dirua dauka zentroan, bestea jendartea dauka zentroan. Hori da ezkerra eta eskuina, eta guk bigarren horretan gaude. Horregatik, importante iruditzen zaigu ideien batalla honetaz ere mintzatzea. Y como tercer gran factor, no entenderemos nada de lo que está pasando si no entendemos cómo se gestiona el miedo en las sociedades líquidas. El miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del empleo, el miedo a no tener una casa, el miedo a que tus hijos y tus hijas vivan con menos derechos y con más miedo. Todos esos miedos se gestionan bien. Pero hay un miedo que está jugando fundamentalmente como un factor político de primer orden en las sociedades opulentas y en las sociedades occidentales. Ese es el miedo de eso que llaman las clases medias. Las clases medias, que son, desde nuestro punto de vista, unas clases autopercibidas, un invento de la sociología norteamericana que no podía decirnos que había dos clases y se inventó la tercera, tienen miedo, porque en su ADN cultural y político siempre habían creído que la sociedad se construía sobre una escalera social en la que todo era un ascenso. Y en estos momentos, lo que están percibiendo esas clases medias es que no suben en la escalera, bajan en la escalera. Y se produce un efecto de proletarización y de falta de expectativas. Sobre ese miedo crece el autoritarismo, sobre el miedo de las clases medias. En los años 30 del siglo pasado, sobre ese miedo, que era un miedo a la revolución socialista, se edificó el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy no podemos interpretar la evolución electoral sociológica de nuestras sociedades inundik inora ere ez, kontuan hartu gabe, sektore sozial guzti horiek usten dutenak bizitza dela igotzea, nolabait ere hori delako ordenu natural hori berreskuratu nahi dute. Eta horregatik, zoritxarrez, ezkerrak alternatiba ematen ez badio, ultraeskuindarrak ematen diote alternatiba. Eta horrela gertatzen diren gauzak. Por eso, frente a esta situación, la izquierda necesita dar seguridad. Necesita hablar de un orden alternativo. Alternativo sí, pero orden. Alternativo sí, pero orden. Y por eso la izquierda, kasu honetan gu, ezker independentistak,
Ditugun arazo komplejo guzti hauei eta ditugun egoera guzti hauei aurre egin behar diogu, Gramsciren esaldia kontuan hartuta. Arrazoiaren eskortasunaren aurretik, ero parean, borondatearen baikortasuna. Como dijo Gramsci, frente al pesimismo de la razón, el optimismo de nuestra voluntad. Horregaitik Euskal Herria Bildu ziurtasuna eman nahi dio jendeari. Konfiantza, baikortasuna, nork esan zuen hau erretza izango zenik. Guk badakigu egoera zailean bizi garela, eta arazoak konplejoak direla, eta ez daukatela formula magikorik, eta egoera dena dela, eta egoera honen aurrean, frivolitate gutxi, infantilismo gutxi, seriotasun asko eta ardura asko. Zer eskintzen dio Euskal Herria Bilduk? Bilbo atera zai, porque pentsatzen unastea esaten, bakizue realak irazizula finalaz. Baina, bueno, nola gorka dakat nazioartean, arduradun bezala eta oso atletizalea da, moztu egin naiz. Baina zer da Euskal Herria Bilduk eskaintzen diona? Programa politiko bat, eskaintza bat, eskaintza zabala, eskaintza anitza, baina gauza batzuetan oso funtseskoa dena. Euskal Herria Bildu es un movimiento abertzale, independentista, que reclama la plena soberanía para este país, desde el Ebro hasta la Adur. Y reclama la soberanía porque entiende que la soberanía es el marco de encuentro, no solo para tomar las decisiones adecuadas aquí, sino porque además le permite a vascos y vascas construir a escala vasco y vasca una democracia real, una democracia que huya de los autoritarismos, que huya de los recortes de libertades. Esa es nuestra apuesta por la soberanía. Guk uste dugu, burujabetza gauza oso simple badela, eta ez naiz nekatuko esaten. Burujabetza da nor, nun, zer erabakitzen duen. Eta guk dena erabaki nahi dugu Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten guztiekin. Hain simplea da. Hori da gure abertzaletasuna, hori da gure independentismoa. Ez du zer ikusirik banderekin eta arrazekin. Ikusi nahi duen bakarra demokraziarekin da, demokrazia parte hartzailearekin. Baina gure burujabetzak ez gaitu eramaten munduari so ez egitera. Gure burujabetzak eta gure independentismoak, gure abertzaletasunak, internazionalismoaren aldekoa da baita ere. Eta zentzu horretan gaur 3 aipamen egin nahi ditut. El primero va hacia Colombia. Dejen de asesinar a los líderes sociales, a los líderes de la antigua guerrilla de las FARC y cumplan los acuerdos de paz. Cumplan los acuerdos de paz. Bigarren aipamena. Eskoziara, zorionak, bigarren erreferenduna martxan dago. Eta hirugarrena, gozegreba 40 urte betetzen duen honetan, Bobby Sands eta kideak hil ziren 40 urte betetzen diren honetan, zorionak Sinn Féin. Irlandako batasuna gertuago dakazute. Burujabetza, abertzaletasuna, internazionalismoa eta eraldaketa soziala. Eta eraldaketa sozialean guretzat tronkala den, funtseskoa den errebindikazioa. Aberastasunaren banaketa. Aberastasunaren banaketa da ezkerra transformatzailea nahi baldo emadu izan, funtseskoa den aldagaia. Eta guk horren aldekoak gara. Dena aldatu egin behar da. Eta aldatu behar da estrukturalki, pazientziarekin, berriro dio, frivolitate gutxiagoarekin eta lan eskerga handiago batekin. Guretzat eta termino filosofikoan esango dut. Zer esan nahi du eraldaketa eta burujabetza? La soberanía para nosotros y nosotras significa una negación radical. Negamos que nadie tenga derecho a decidir por nosotros y por nosotras.
Esta es la negación radical de nuestra soberanía. Y después existe una negación social que es radical desde nuestro punto de vista y que la queremos plantear hoy con absoluta claridad. No se puede especular con los derechos básicos y las necesidades de la gente. La educación, la vivienda, los cuidados, la sanidad, el medio ambiente, no pueden ser objeto de negocio, no pueden ser objeto de especulación. Corresponden a las administraciones públicas garantizarlos. Hori da gure ukazioa. Hori ukatzen dugu. Eta beraz, hori da bigarren tronkala den gure planteamendua. Porque Nelson Mandelak behin gauza bat esan zuen, oso ongi laburtzen zuena guzti hau. Goze zaudenean eta ogia ez baldin badakazu, gaixori zaudenean eta ospitalak ez baldin badituzu, agian parlamentu bat daukazu, agian hauteskundeak dituzu, baina ez zera bizi demokrazia batean. Eta hori da guk egiten dugun aldarrikapena. En las últimas manifestaciones sindicales, esto lo digo porque tengo presente a las organizaciones sindicales aquí, hubo un lema que me gustó. Ahora toca cumplir. Ahora toca cumplir. Bien, Euskal Herria Bildu no ha hecho muchas cosas, pero ha hecho algunas desde nuestro punto de vista que son sustanciales. Nosotros tenemos firmado un acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. Ahora toca cumplir. Y nosotros lo que añadimos no, ahora toca hacerles cumplir. Y eso no depende de la dinámica institucional y parlamentaria. Eso depende de la capacidad que tengamos de movilizar a la gente y de articular a la gente y de llevar a la gente a la calle. Ahora, evidentemente, toca cumplir. Nosotros seremos los primeros y las primeras en esa exigencia. Y por último, voy acabando porque creo que me estoy extendiendo. Podría hablar más de la convivencia de nuestro proyecto, un proyecto que pregunta a la gente, como en Durango, un proyecto que tiene el liderazgo en gasto social en ayuntamientos como el de Rentería. Esa es Euskal Herria Bildu y por eso estamos orgullosos y orgullosas de estar en esta comunidad de militantes. Así pues, para ir finalizando, nuestro programa: soberanía e independencia nacional, reparto justo de la riqueza, defensa del medio ambiente y de los cuidados y un modelo de convivencia para el reencuentro. ¿Y cuál es nuestra aportación vital? Nuestra aportación vital, la que necesita el país. El otro día leí un tuit que me gustó mucho, de don Mitchell, que decía: la candidata de Más País, Mónica, en Madrid, es médico anestesista, como Urkullu. Lo que queremos decir es que frente a eso, frente a un modelo gris, agotado, triste, nosotros aportamos vitalidad, confianza, optimismo. Nosotros aportamos bizipoza. Gure programa garbia da. Burujabetza eta independentzia, aberastasunaren banaketa justua, inguru giro zein zaintza publikoaren defensa eta inposaketarik gabeko elkarbizitza. Gure jarrera, baikortasuna, bizipoza eta konfiantza etorkizunean. Hori da Euskal Herria Bilduk eskaintzen diona herri honi. Bukaera emango diot. Lehen poeta batzuk aipatu egin ditut. Gaur badakizute balantzea egiterakoan beti ere bizitzan badirela momentu garratzak eta pozerako momentuak ere badirela. Gu momentu garratz bat bizi izan dugu azken egun hauetan eta seinalatu nahiko nuke. Michel Bereko joan zaigu. Michel Bereko militante abertzalea, euskalduna, sindikalista, laboraria eta bakegilea izan du da urte luzez. Gugan bego Michel, mila esker eginiko lan eskergatik. Lehen Federico García Lorca aipatu dut, eta Lauaxeta ere bai. Eta ezoikoa baldin bada,
poesia batekin bukatuko dut nire interbentzioa. Segurazki ezautuko dezute. Eta gero emango dizuet azalpena. Igual, hasieran bertan ekibokatu ginen. Mundura euskaldun sortzean. Agian, hasieran bertan ekibokatu ginen. Mundura euskaldun sortzean. Gero, ez genuen jakin independentzia eta iraultzaren borrokatik apartatzen. Eman dezagun, esna kantu bat abestu genion gure aberriaren zehazka hutsari. Eta goiz batez, El Puertoko kartzelan esnatu ginen. Zorionez, ero zorigaitxez, haunitz euskaldun ekibokatu ekarri gintuzten, Espainiako azken ipurdiontara, bizi edo hiltzeko. Maite genituen gauzegatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Ez dago preso. Ongi etorri, Joseba Sarrionandia, zure aberri honetara. Eta beraz, animo guztiarekin egiten diogu berriz ere ibilbide honi. Ez da erraza izango, baina konfiantza dugu. Ez daude datu asko baikor izateko, baina baikorrak gara. Ez daude segurazki errezeta magikorik, baina errezetak formulak eta alternatiba bilatzen saiatu egingo gara. Ariketa kolektibo batean, denen artean, besteak beste Euskal Herria Bildu proiektu kolektibo bat delako. Eta bihar berriz ere lanean jardungo gera. Batzutan alaiago eta beste batzutan tristeago. Baina horrela da gizakiaren bizitza termino biologiko eta politiko eta kulturaletan. Gu pozik bizi gara, baita kartzelan egon garenean ere. Ez dut esango egoera xamurra denik, baina bada gauza bat guri beti ere gasolina ematen diguna. Eta da, guk ez badugu egiten. Guk Euskal Herria ez badugu askatzen. Guk Euskal Herriari ikuspegi nazionala ez badiogu ematen. Gu langilegoari ez badiogu alternatibarik eskaintzen, ez dio inork egingo hori herri honetan. Ta gu voluntarioki hartu dugu konpromisori. Voluntarioki hartu dugu ardura hori. Ez digo inork inposatzen hemen egotea. Hemen gaude voluntaria gaudelako. Eta voluntaria garelako. Voluntaria zertarako. Voluntariak Euskal Herria askatu eta beste jendarte bat osatzeko. Voluntarioak herri honi esperantza berri bat pizteko. Voluntario lan egiten dugunean zoriontsu garelako. Biba zuek eta gora Euskal Herria askatuta.